Hola, buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a una plática más sobre la inclusión laboral. Somos la Fundación para la Inclusión y Desarrollo de Personas con Discapacidad C. Mi nombre es Jorge Moreno y trabajo como voluntario en el área de inclusión laboral. Es para nosotros un placer el día de hoy presentarles un tema que ha sido de mucha importancia durante el desarrollo de este programa Voceros por la Inclusión, que venimos trabajando un grupo de personas con discapacidad y cuidadores junto con la Fundación. En esta ocasión les quiero presentar nuestro tema de hoy, que es el marco jurídico de la inclusión laboral de personas con discapacidad, donde nuestro ponente va a ser el licenciado Jerónimo Andrés Galindo Costello. En él se abordará esta temática jurídica desde una perspectiva regulatoria y protectora de los derechos humanos. El conocimiento del marco legal de esta materia otorga tres tipos de beneficios principales: los sociales, los económicos y los personales. Sin más que decir, los dejo con la presencia de Andrés Galindo. Buenas tardes, Andrés. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. A todas las personas presentes les doy la bienvenida a esta presentación que se realiza a través del proyecto Voceros por la Inclusión y en el marco del programa de ocupación temporal de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, así como de la Fundación para la Inclusión y Desarrollo de las Personas con Discapacidad, FINDERIS. Como ya lo mencionó el coordinador de esta presentación, Jorge Moreno, mi nombre es Andrés Galindo y es durante este proyecto que me dediqué al estudio de estas leyes en materia de inclusión laboral de las personas con discapacidad, lo cual me permite exponer la siguiente presentación. De igual manera, como lo mencionó en la presentación Jorge Moreno, el conocimiento del marco legal de esta materia otorga tres beneficios principales. Este análisis y este estudio es un análisis propio y muy personal. Las cuestiones que lleguen a percibir de alguna manera errónea las hago propias y no de las instituciones que ya mencioné, que es FINDERIS y la Secretaría del Trabajo, Previsión Social. Entonces, yo presento estos beneficios en tres niveles. Los sociales. ¿De qué manera se perciben los beneficios sociales del marco jurídico de la inclusión de personas con discapacidad? A través de la sensibilización de la sociedad, lo que provoca un aumento en la difusión de esta cultura de la materia en estudio. Los económicos, que es los que más les atienden a estas sociedades anónimas o de otra manera llamadas empresas, ¿no? Creo que es los que más peso tienen. Ok, los beneficios se reflejan en la reducción de riesgos económicos, como lo pueden ser las costosas multas, la presentación de demandas, consecuencia de algún acto u omisión por discriminación. Hay veces que no es voluntaria esta acción, a lo mejor es por desconocimiento de la misma ley. Es por eso que se hacen este tipo de programas y presentaciones. Otro beneficio económico es evitar las pérdidas monetarias al excluir tanto a trabajadores como a consumidores en su negocio, derivada de la falta de accesibilidad para ambos. ¿Qué quiere decir esto? En una empresa que no es accesible para sus, vamos a llamarle clientes o consumidores de bienes o servicios, pierden este mercado. Pierden este mercado que es la persona con discapacidad y su círculo social. Otro beneficio lo encontramos de la misma manera económico, son las deducciones fiscales directas y el 100% de las adaptaciones que tengan como finalidad esta accesibilidad de la que estamos hablando. Y por último, el último beneficio que tiene este conocimiento es el personal, que indagando en estas leyes quise darle un toque más humano, ¿no? ¿Cómo me voy a beneficiar personalmente conociendo estos temas? Pues construyendo un desarrollo integral y ético del ser humano, así como la plenitud de realizar acciones positivas y correctas obedeciendo a los valores morales. No sé si a ustedes les ha presentado en la vida cotidiana que sienten que hicieron su buena acción del día,
¿no? Ayudando a una persona en silla de ruedas, acompañando en el tránsito de la vía pública, acompañando a una persona débil visual a cruzar la avenida. Este tipo de acciones creo que nos llenan como seres humanos. Este es el punto que yo desarrollé. Entonces, estamos en esos tres niveles, ¿no? Y ahora me gustaría ya abordar un poco más ya la temática jurídica. Y cuando abordemos esta ya temática, quiero que lo hagamos desde una perspectiva regulatoria y protectora de los derechos, que establece como los parámetros mínimos de las materias específicas, como lo son el derecho a la salud, a la educación, laica y gratuita, a la justicia pronta y expedita, regulaciones y protecciones que reflejan o son resultado de una necesidad o realidad social en un tiempo y época determinada. ¿Qué quiero decir con esto? Perdón si a veces me voy muy rápido o uso conceptos o elementos que no son muy digeribles. Si es así, de favor, háganmelo saber y con gusto me detengo a explicar cualquier concepto o enunciado. Estas regulaciones y protecciones que hace la ley, y digo que son resultado de una realidad en un tiempo determinado, no es otra cosa más que enmarcar las acciones sociales que con el tiempo se van volviendo necesarias, que la misma ley proteja o haga que permanezca esa protección de estos derechos que se buscaron ya con el paso del tiempo, con la historia, ¿no? Que se consiguieron antes, la educación no era laica, el derecho a no todos los campos de la salud que hoy tenemos, ¿no? Se fueron dando con la necesidad de cómo los exponía la sociedad. Esto debido a que la sociedad es cambiante e evolutiva. Y me gustaría abordar de esta perspectiva, dejar de lado el carácter sancionatorio de la ley o punitivo, ya que es en última instancia cuando la ley quiere esto. No, la ley no busca en un primer momento castigar, sancionar, imponer en contra de la voluntad de las personas la ley, ¿no? Es hasta el final cuando impone multas o sanciones que son las de carácter administrativas, o ya lo último, las de orden penal, ¿no? Entonces, retomando un poquito, quiero que olvidemos ese tema del carácter sancionatorio de la ley y la vemos como la protección o la regulación de las actividades que ha realizado la sociedad y ha logrado que la misma ley las proteja. No sé si hasta aquí vamos un poquito bien o explico alguna otra, algo que les tenga duda. ¿Todo bien? ¿Sí? Ok. Entrando ya entonces en temas propios jurídicos, el listado del marco jurídico de esta materia se compone de las siguientes leyes. Como ya está ese listado, la Constitución Política en un primer nivel como ley fundamental o ley primaria. Luego tenemos estos dos tratados internacionales que forman parte de la Constitución en materia como obligatoria, que son la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación. En un plano nacional y de segundo nivel, tenemos todo este conjunto de leyes federales y generales. Les daré lectura. Ley federal para prevenir y eliminar la discriminación, Ley general para la inclusión de las personas con discapacidad, Ley federal del trabajo, así como su reglamento, el Código Penal Federal, Ley del impuesto sobre la renta, Ley de adquisición de arrendamiento y servicios públicos, y tenemos dos NOMs ¿qué es una NOM? Perdón. Una NOM es una norma oficial mexicana que no la expide o no la crea el Poder Legislativo o el Congreso de la Unión, la expide una secretaría
una secretaría que es una dependencia del Poder Ejecutivo. O sea, tenemos dos NOMs emitidas por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, la 34 y la 35. Más adelante abordaremos más de qué se tratan estas normas. Y por último tenemos el distintivo Gilberto Rincón Gallardo, que es una guía privada y es un distintivo de carácter privado que premia a aquellas empresas con algún reconocimiento y difusión de cómo incluyen a personas con discapacidad en el ámbito laboral, claramente, en sus empresas. Entonces, podemos continuar con la siguiente, por favor. Sí. Para ya abordar la Constitución, quisiera hacerles una pregunta. Si alguna vez han presenciado algún acto de discriminación de cualquier tipo de preferencia sexual, raza, género, religión u condición física. No es necesario igualmente que la contesten en este momento, solamente la realizo con la intención de visualizar que este derecho a la no discriminación, aún estando en la ley suprema, la Constitución, muchas veces no se cumple. Y es tal vez donde en cierto momento debemos dejar esta carga total de responsabilidad a las instituciones públicas o al Estado o al gobierno de su cumplimiento, ya que como lo mencioné antes, estos derechos reconocidos son resultado de realidades sociales y es la misma sociedad quien se debe de encargar de llevarlas a cabo, o aún más, si están dentro de nuestras posibilidades, promover y volver realidad esta inclusión laboral de las personas con discapacidad. Como ya lo vimos, obtenemos beneficios ya sea personales, económicos y sociales. O sea, también queda de nuestra parte llevar a cabo a la realidad ese derecho a la no discriminación. Creo que no debemos de esperar a que el Estado los cumpla. Y cuando digo que si están nuestras posibilidades de promover y volver realidad estos conceptos o estos órdenes de la Constitución, me refiero en este tema de si yo tengo la posibilidad de contratar a alguien porque tengo una empresa pequeña o mediana, grande, es ahí donde nosotros debemos empezar a trabajar estos temas, no únicamente las instituciones públicas. Entonces ya definimos que en el artículo primero es donde encontramos el fundamento de la no discriminación. ¿Okay? Bien. Nos regresamos creo que nos saltamos una. Okay. Sí, continuamos, perdón, entonces sí estábamos. Este artículo 29 de la misma Constitución Federal nos dice que en ningún momento, perdón si no leemos o no paso a leer el artículo completo, algunos no es que me lo salte, pero es tedioso y mejor prefiero resumírselos. Este artículo 29 nos dice que en ningún momento, incluso en casos de invasión, se van a suspender estos derechos de la no discriminación. Van a permanecer, no son susceptibles de Ay, perdón, es que veo una mano levantada y me distrajo. Sí, dime, Minerva. Minerva. Está apagado tu micrófono, Minerva. Sí, respecto a la... ¿Ya me escuchan? Sí. Respecto a la no discriminación que manifiestas, yo sí he vivido discriminación tanto en transporte público y en metro. O sea, mucha gente se rehúsa a darme el asiento para personas con discapacidad. Algunas hasta se molestan. En ese aspecto yo sí he vivido la discriminación. Exactamente, a eso me refiero. No me gusta generalizar o partir de supuestos, pero pienso que, dadas las estadísticas, que ese es otro tema de otra materia, muchas personas hemos vivido o han vivido la discriminación, ¿no? Y por eso, ahí a veces en la convivencia dentro de la sociedad, muchas veces el Estado no puede intervenir o interviene tarde. Y retomo
que somos nosotros mismos, la sociedad, quienes deben de promover o llevar a cabo estos ordenamientos jurídicos. Debe de empezar por nosotros. En caso de que no haya un cumplimiento o no haya una eficacia de la ley, es cuando ya se recurren a instancias públicas, porque no se hacen valer estos derechos o estos órdenes que la ley enmarca, ¿no? ¿Sí? Entonces, le avanzamos a la siguiente diapositiva. Creo que son otras dos. A la siguiente. Es que, para no detenernos tanto, entonces, el artículo pasado solamente era, como les repito, que en ningún momento, ¿por qué no se suspenden? No sé, porque hay derechos que en determinadas situaciones, por ejemplo, de guerra, desastres naturales, se llegan a suspender. No quiero indagar más porque no es el tema. El caso de la discriminación no aplica. Estemos en guerra o en desastres naturales, permanece el derecho a la no discriminación. Ok, pasamos a los tratados internacionales. Sí, nos regresamos unas dos. Como le mencioné, hay dos tratados internacionales que regulan este tema que estamos estudiando. Uno es que era la Convención. Y este listado quiero citar que es estudio y análisis de la licenciada Minerva, que hace rato nos hizo a favor de participar. Y aquí rescato dos de los derechos que nos importan ahorita, ¿no? Es la promoción de la concientización de la discapacidad y derecho al trabajo y el empleo. Ok, ahora sí avanzamos. Aquí encontramos el listado de todos, ok. Ok, aquí sí empiezo a parar un poquito. De este tratado, de esta convención, me gustaría rescatar tres definiciones que considero de suma importancia, que son discapacidad, discriminación y ajustes razonables. Aquí voy a leer a lo mejor un poquito. Sí, hay que leerlo a veces como tal lo dispone la ley. Entonces tenemos la discapacidad. Es un concepto evolutivo y que resulta de la interacción entre personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás. Estas barreras a las que se refiere o menciona pueden ser materiales o inmateriales. En las materiales encontramos, por ejemplo, un centro cultural, el cual únicamente cuenta con acceso de escaleras, ¿no? Lo que impide que la persona con discapacidad, en este caso sería motriz o física, pueda incluirse en este tipo de actividades. En el caso de barreras inmateriales, encontramos, por ejemplo, los comerciales gubernamentales de televisión que no cuentan con la interpretación del lenguaje de señas mexicanas y por consecuencia excluyen a las personas con discapacidad auditiva de la información, la privan de la información y de su participación ciudadana. Ahí para ejemplificar un poco. No sé si hay alguna duda o, o ejemplificamos un poco esto de las barreras sociales y de la actitud al entorno que evitan su participación. ¿Estamos bien? Entonces, para continuar con el siguiente concepto, que es el de discriminación. Ay, ¿me regresas tantito, José Luis? Ahí está, discriminación. Discriminación por motivos de discapacidad. Recuerden que puede haber discriminación por otros aspectos, pero el que nos atiende es el de discapacidad. Se entenderá por cualquier distinción, exclusión o restricción por motivos de discapacidad que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio en igualdad de condiciones de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en el ámbito político, económico, social, cultural, civil y de otro tipo. Creo que aquí engloba todo. Todo hasta pone de otro tipo para que no quede nada ambiguo. Incluye todas las formas de discriminación, entre ellas la denegación de ajustes razonables. Ok. Retomando los ejemplos anteriores,
en el centro cultural, que cuenta únicamente con escaleras para el acceso, está discriminando a las personas con movilidad limitada. Y en el otro ejemplo, de los comerciales gubernamentales, se estaría discriminando a las personas con discapacidad auditiva, ya que no se les está haciendo llegar la información en un plano de igualdad. La inclusión en ambos ejemplos se da a través del siguiente concepto que define esta convención, que es el de ajustes razonables. Y por ajustes razonables se entiende lo siguiente. ¿Lo cambiamos? Okay. Son las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio en igualdad de condiciones con los demás en todos los derechos humanos y libertades fundamentales. El objetivo de los ajustes razonables es alcanzar esta inclusión que venimos repitiendo. Esta inclusión negada por las barreras materiales o inmateriales que le impide a la persona con discapacidad ejercer sus derechos reconocidos. Ejemplo de ajustes razonables: rampas, elevadores, intérprete de lenguaje de señas, diseño de plataformas digitales accesibles y páginas web igualmente accesibles. Ok, le podemos a... Ok, permítame tantito. Este artículo 8 de la convención, igualmente no lo vamos a estar leyendo completo, pero declara la promoción de la toma de conciencia y la sensibilización de la sociedad respecto de las necesidades y aportaciones de las personas con discapacidad, incluidas las laborales, así como el fomento del respeto a sus derechos y dignidad humana, haciendo particular mención en los centros educativos a todos los niveles. En este contexto, lo que quiere ordenar en este artículo 8 de la Convención, vincula y obliga a los Estados miembros, los que firman el tratado o el convenio, a adoptar medidas inmediatas y efectivas y pertinentes en materia de concientización. ¿Sí? En el 27, ¿verdad? Continuamos a la siguiente, por favor, José Luis. ¿Hasta aquí alguna duda? Sí me gustaría, si hay términos, conceptos o enunciados que no se capten. Yo traté de hacer como ir resumiendo algunos artículos para que no se vaya haciendo tan tedioso nada más en las meras lecturas de los artículos. ¿Vamos bien, entonces? Todo bien, Andrés. Ok. Continuamos entonces a la siguiente. Ok. Continuamos en la misma ley o en el mismo convenio y me detuve en el artículo 27, el cual nos dice que se reconoce el derecho de las personas con discapacidad a elegir el trabajo que quiera desempeñar libremente, el cual debe de ser digno y accesible. Estos preceptos son fundamentales porque es aquí donde se parte, porque puede decir, bueno, pero ¿dónde lo ordena? ¿Dónde dice? Es aquí, porque incluso a veces en la Constitución no viene tan claro como lo menciona la Convención. Pero como somos miembros de estos tratados internacionales, obtienen este carácter de obligatorio por parte del Estado para que se cumplan. ¿Okay? O sea, seguimos a la siguiente. Okay. La otra convención es la Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación. Aquí es el pequeño resumen, antes de citar todo. Y esta ley igualmente vincula o obliga a los estados a implementar políticas y acciones afirmativas, las cuales estas acciones afirmativas no deben de ser discriminatorias en el sentido o obedeciendo a su objetivo, para garantizar los derechos de personas susceptibles de discriminación con el fin de implementar condiciones equitativas de igualdad de oportunidades, inclusión y progreso. La convención busca
reconocer los derechos, como se quedó el listado que pasamos, todos los derechos de las personas con discapacidad, y esta Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación alude más a materia únicamente de discriminación por todo el tipo de razón que pueda haber. Seguimos. Aquí igualmente hice un listado de la ley siguiente, que es la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. Esta ley ya es de carácter nacional. Esta sí la expide el Poder Legislativo Mexicano, que es el Congreso de la Unión, y busca la inclusión igualmente con el fin de eliminar las condiciones de desigualdad que persisten en la sociedad generadas de la discriminación de personas o grupos que presentan una desventaja en el acceso, goce y ejercicio de sus derechos, asignando una partida del presupuesto federal tanto a las acciones afirmativas como a la nivelación de exclusión. Aquí vemos cómo se van volviendo cada vez más específico. La ley a veces es muy general y trata de abarcar todo, y las leyes ya nacionales se encargan, se llama reglamentar en términos jurídicos, o de desarrollar estos ordenamientos que valga la redundancia, que ordenan las convenciones, ¿no? Aquí ya se van desarrollando y especificando cada vez más. Okay. Aquí tenemos otra. Me cae tantito. Okay. La Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. ¿Dónde vamos? Esa es la ley que se encarga ahora sí de nuestro tema a nivel nacional, en México. Es de carácter federal, quiere decir que se aplica en todo el terreno mexicano, y promueve los derechos de las personas con discapacidad con base en el principio de inclusión en ámbitos sociales, culturales, laborales y de movilidad, estableciendo los estándares de accesibilidad y ajustes razonables en cada uno de ellos, además de garantizar a las personas el ejercicio de sus derechos partiendo de las necesidades de cada individuo o grupo, y así generar la participación social, equitativa y la autonomía e independencia de las personas con discapacidad en vistas de un desarrollo personal pleno e íntegro. Si pareciera que quiero ser muy general, es porque no, como lo repito, no quiero abordar artículo por artículo, porque son, creo que, sí, le damos a la siguiente diapositiva, porque aquí se encuentran todo el listado de los derechos reconocidos, como lo mencioné, y el único que nos atañe en este momento es el derecho al trabajo. Sí, Tere, ¿lo escuchamos? Hola Andrés, gracias, buenas tardes. Yo tengo una pregunta, la verdad es que sí me gustaría saber cómo puedo hacerle. Estás hablando sobre los derechos de inclusión a las personas con discapacidad. ¿En qué momento o cómo pueden ser incluidas las personas con discapacidad visual? He sabido que los campos, y ahorita hemos estado viendo algunos, nos han direccionado algunos trabajos que hay para personas con discapacidad motriz. No incluyen a todas las personas. Entonces, a mí sí me gustaría saber, y también vi, me enviaron una invitación también, pero para personas con discapacidad visual, pero para trabajar en un call center, ganando 4,000 pesos solamente. Ahí la verdad es que a mí se me hace aún así discriminatorio, a pesar de que las leyes están protegiendo estos derechos. ¿Cómo o en qué momento o en dónde me puedo dirigir o dónde se puede dirigir a la persona con discapacidad visual para que sus derechos estén realmente incluidos? Porque si bien es cierto que hay derechos, no los veo. Yo la verdad es que pese a que ya conozco, que sé que puedo defender esos derechos, ¿dónde están? Una persona con discapacidad visual también tiene ese derecho. Hay personas con discapacidad visual que tienen una licenciatura. Pese a eso, los relegan a estar trabajando en un call center y también trabajando por una cantidad que no es nada agradable. A lo mejor con una persona sin experiencia puede decir que puede recibir 4,000 pesos, pero una persona que ya tiene una licenciatura, que tiene un nivel más alto y que sabemos que está capacitado, puede tener esos derechos. ¿Cómo hago valer esos derechos? ¿A dónde puedo acudir o qué puedo hacer? Muchas gracias.
Gracias por tu participación, Tere. Sí, mira, como lo mencionas, sabemos que tenemos estos derechos, ¿no? No nos los dan, no se dice, no los otorgan, no, se reconocen, porque los derechos nacemos con ellos. Se va esta evolución de la sociedad o del ser humano como persona o ciudadano, se va vislumbrando toda la gama de derechos que tenemos. Uno de ellos, y ya, como ya se va mencionando, se reconoce desde la convención, ¿no? Y se reconoce en la Ley General de la Inclusión para las personas con discapacidad. Ahí está, ¿no? Pero dices, no los veo. Este curso le puse curso teórico práctico porque al final menciono o platico más bien sobre cómo resolvió un caso la Suprema Corte que llegó hasta allá sobre se le niega la oportunidad siquiera de entrar a las entrevistas de trabajo. Ahorita más adelante lo estudiamos un poquito más, pero en esa misma sentencia o en esa resolución, más que nada, se dice que el patrón o el empleador realmente no está en sus posibilidades reclutar o emplear a todas las personas con discapacidad. Es imposible. Sería razonablemente ilógico. No habría cómo, aunque sea capaz. Pienso yo que la respuesta es que hay que plantearnos en la realidad social que existe en México. Hay desempleo con discapacidad o sin discapacidad. Hay empleo mal remunerado, con discapacidad o sin discapacidad. Me disculpo, es la realidad que yo veo conforme a lo que yo leo, yo veo. Entonces, sí causa molestia, claro que sí, porque uno dice, ¿para qué tanta ley, tanto reconocimiento, tanta convención, tanto tratado? Si no lo veo, como dices, me gustó mucho como lo dijiste, ¿qué puedes hacer? También a mí se me ocurrió ahorita contestarte en un primer momento, exigir o pedir, sí es exigir porque lo ordena la ley, exigir los ajustes razonables o la accesibilidad al empleo. Creo que ahí está medio mal formulada, me atrevo. La ley también se equivoca, ¿eh? Como lo menciono, la ley es una construcción social. Poco a poco se va evolucionando y se va mejorando. Es progresiva en términos jurídicos, es progresiva. Digo que está mal porque tener acceso, déjame traer un poquito, este dicho que acceso al trabajo, se confunde, pareciera que te está diciendo es que tienes el derecho de laborar, porque ahí lo dice. Creo que deben de formular mejor el poder legislativo al decir derecho a la oportunidad de laborar, como todos, ¿no? Esto que estoy diciendo de la oportunidad a laborar es meramente tener acceso a un tipo de entrevista o a la capacitación, únicamente. Sí, porque sí lo dice ahí medio extraño de, tienes derecho a la accesibilidad al empleo, pero falta desarrollar todavía creo que más ese concepto y lo de exigir ajustes razonables, ahí en la definición que da la convención, se dice que no debe de ser desproporcionada. ¿Esto qué quiere decir? Si yo tengo una empresa de 30 trabajadores en donde me dedico a fabricar cajas en una bodega de planta baja únicamente, perdón, que esté en un tercer piso de bodega. Pero mi ingreso como empresa, mi utilidad, mi ganancia, no me da para construir un elevador de 100,000 pesos. Porque también en el derecho patronal también tienen su protección, porque también pagan seguros, pagan riesgos de trabajo, pagan infinidad de cosas los patrones. Entonces, por eso no puede ser desproporcionada los ajustes razonables y me vas a contestar con todo derecho.
Entonces, ¿cuándo se vuelve proporcional? ¿Por qué creen que se da únicamente en empresas grandes esta inclusión? Porque tienen este poder económico de realizar, ¿no? Entonces, yo lo digo que hay que ver la realidad actual y el país en donde estamos. O sea, no es nada más para las personas con discapacidad, sino también para personas con discapacidad. ¿Y qué podrías hacer? A mí me gustaría proponerte que primeramente busques acercarte al Estado, ya sea el Estado, ya sea como municipio, como alcaldía, como gobierno estatal y al último federal. Ahí se encuentran muchas veces vacantes o programas de esta inclusión laboral, pero las expectativas a veces no es las que uno espera, ¿no? Como es en los salarios. Los salarios son básicos, por decirlo así, para cumplir o aparentar que se cumple con lo ordenado de los tratados internacionales. Entonces, no sé si ahí más o menos ayudé a guiar un poquito la respuesta. Más que nada quise explicar esto. No hay una, a veces, en el derecho a veces no hay una respuesta. Se logra lo más que se puede, ¿no? Porque muchos dicen que la constitución nuestra constitución es de las más bonitas del mundo, porque la lees y dices, ay, ¿a poco tienes todo esto en tu país? Sí, pero pues no se alcanza o se cumple lo que se puede en la realidad en que vivimos. Entonces, no sé si así que ahí quedamos, Tere, o alguna más, alguna duda más. No te preocupes, gracias. De hecho, tienes mucha razón. Nosotros debemos tener esa oportunidad de levantar la mano, ¿no? Ahorita considero que sí tienes razón, es acudir al Estado, solicitar ese derecho a la inclusión laboral. No se trata independientemente que se pueda trabajar, que se tenga derecho a trabajar, también es que haya esa oportunidad. Sí es limitante esa accesibilidad para las personas con discapacidad visual. Es muy notorio, mucho, muy notorio, porque es más fácil, sin menospreciar a nadie, pero esa inclusión se remite prácticamente a las personas con discapacidad motriz, porque pueden ver, porque se pueden desplazar, porque tienen muchas habilidades en impulsar su silla de ruedas o porque pueden con un bastón, etc., etc. Sí, lamentablemente es más fácil contratarlos y es más difícil contratar a una persona con discapacidad visual porque no ve, ¿sí? Porque lamentablemente no hay esos ajustes. Es raro y efectivamente tienes mucha razón, solamente las empresas grandes o de gran renombre pueden porque tienen el poder adquisitivo. Sí, y tienes razón, tenemos que levantar la mano y es directamente con el Estado. Te agradezco mucho tu respuesta, Andrés. Y Gracias. a ti por tu participación. Y ay, se me fue, estos ajustes razonables, eh, por ejemplo, el lenguaje de señas en los comerciales gubernamentales de televisión. Yo recuerdo que cuando era niño, hace 15 años, creo que no existía, ¿no? Un poco más. Lo que quiero decir con esto es que esto está apenas naciendo y lo queremos ya. O sea, creo que esta resolución, bueno, este ejemplo que quiero dar en un momento más, es del 2012, 2014 me parece. Entonces, apenas están saliendo las primeras sentencias. Encontré tres resoluciones que apenas ahí van. Entonces, pues, no quería decir desgraciadamente, a lo mejor nos tocó en una época en la que apenas se está desarrollando, está creciendo esta exigencia del cumplimiento de estos derechos, pero pues no hay que aflojar como en el marco de estas presentaciones de Findedis y de la STIFE, pues se busca esa construcción y de llegar a algo, ¿no? Llegar aunque sea de poco a poquito, y perdón si se digo así, pero creo que a veces incluso nuestras instituciones no dan para más, pero no hay que aflojar. Hoy, esa búsqueda debe de permanecer. No hay que desesperarnos. Sí, es desesperante, pero hay que continuar trabajando. Minerva, sí. No, creo que tienes tu micrófono
pagado. Respecto a la pregunta que hizo Mari, yo pienso que también es por el sistema tanto económico, cultural, social que tenemos en este país. Entonces no estamos tan avanzados como países del primer mundo, en donde ya todo esto está muy desarrollado y hay empleos para todos. Es lo que yo pienso. Para allá vamos, y es como lo mencioné en un principio, también depende de nosotros, no que nosotros la hagamos, esta exigencia también es parte de la construcción, ¿eh? Debemos de exigir aparte del reconocimiento, que se aplique ese reconocimiento de la ley. Que se aplique y que se implementen más bolsas de trabajo para personas con discapacidad y que esto esté más abierto, porque si aún para personas que no tienen la discapacidad es complicado conseguir trabajo, imagínate nosotros. Sí, sí, claro. Octavio y Eiza, perdón. Yo nomás quiero comentarle a Tere que en los call centers, cuando entras tú a un call center te dan el sueldo mínimo, normalmente. Y según el desenvolvimiento de tu trabajo, te van aumentando. Yo estuve en Nextel, ¿sí? Y según a los 3 meses a mí me dieron tiempo completo. Primero me dieron medio tiempo. A los 3 meses tiempo completo. Y a los 6 meses después me dieron la planta, y al darme la planta mi sueldo subió a 12,000 pesos. Entonces, es cuestión de que uno vaya demostrando. Y ahí mismo en el call center había personas ciegas que ganaban 22,000 pesos, pero empezaron igual desde abajo y fueron ganándose el puesto. Y eso es en todos los, y con o sin discapacidad. Si tú no demuestras que eres lo suficientemente capaz para desarrollar el puesto, no te pueden ascender, no te pueden subir el sueldo, porque la empresa tiene que ver precisamente que le seas productivo. Y eso creo yo que es en todas las empresas. Perdón, no debía haber intervenido, pero quise comentarlo. No, claro, entre más intervenciones haya, mejor, ¿eh? De eso se trata esto. ¿Ninguna otra duda, opinión? ¿Reclama? Minerva. Quiero hablar. Mira, te dan un salario base en los call centers, te dan un salario base y dependiendo de cuánto cobres o cuánto vendas, se te van dando comisiones. Así es como se va manejando. Y como dijo mi compañero, en cuanto vas avanzando, se te va implementando más turno, se te van dando más cartera. Sí. Es todo. Gracias, Minerva. De nada. También por ahí una vocecita. Sara. Sara, ¿verdad? Sí. Hola, buenas noches, tardes, noches. tal? Pues mi opinión es en cuanto al, pues sí, todos tienen que ir escalando desde abajo. Yo trabajé en una empresa donde, bueno, era de manera general, empezaba uno desde abajo y así uno iba escalando. Es la manera que uno se va ganando realmente el puesto para llegar a un nivel en donde, pues, yo creo que uno debe de conocer de todo, y eso lo estoy hablando por mí misma, porque yo empecé desde abajo y quizás ganando un poquito más de un salario mínimo, más sin embargo llegué a ser la asistente del dueño de la empresa y llegué a conocer todo lo que fue la empresa al revés y al derecho. Entonces sí se gana uno realmente el puesto, y en la actualidad creo que es lo mismo. Se sigue llevando ese tipo de, pues sí, de concepto para que la gente crezca y verdaderamente conozca y valore el puesto que se está ganando. En la actualidad mucha gente llega y dice, están solicitando vendedores, por decir, ¿cuánto es lo que pagan? Eso es lo primero que llegan a preguntar. Y luego les dicen, la capacitación es pagada. ¿Y cuánto me van a pagar? Entonces quieren que desde el primer momento ya se les esté diciendo
horario de su salario, qué horario de comida, qué horario, todo quieren que les digan. Más sin embargo, yo he visto en empresas en donde la capacitación es pagada y en base al aprovechamiento, al rendimiento que tiene la gente, en base a eso, pues terminan más rápido la capacitación, más muchas veces no hay como que el suficiente interés en aprender, en de verdad tener esa capacitación y dar el 100. No se pueden ser 3 días, puede ser una semana. Entonces, pues yo creo que muchas veces ya depende de la persona, la convicción de cada persona que tenga para decir, yo quiero trabajar y me comprometo. Eso es algo en lo que yo he visto, es más, ahorita en el grupo que estamos, muchas veces vemos personas que no están comprometidas. Y eso es lo que debemos de hacer desde el principio. Si tenemos la necesidad, porque todos tenemos una necesidad de tener un empleo, no importa si la condición que nosotros tengamos, porque habemos de todo o porque en X o Y momento de nuestra vida pudiéramos tener algún problema de salud. Yo lo viví hace unos días, no sé si ustedes recuerden, que yo me fui a las firmas, la primera vez recuerdo que iba, que apenas se podía dar el paso porque tuve una lesión en mi pie y eso a lo mejor ciertamente nos limita. Más sin embargo, debemos de tratar de dar el 100 de lo que estamos comprometiéndonos. Bueno, pues ese sería mi comentario. Ante todo, compromiso y obedecer. Gracias. De nuestra secuencia. Gracias, Sara. Ahí creo que ahí se escuchan muchos micrófonos. Andrés, tenemos la mano de Jorge levantada y les pedimos a todos apaguen sus micrófonos, de favor. Sí, Jorge. Gracias, Andrés. Sí, coincido con los comentarios que dice Tere. Nosotros que estamos buscando constantemente con las empresas, desafortunadamente sí, no hay tantas oportunidades laborales para quien tiene una discapacidad visual, para una discapacidad intelectual. Sí, predominan las pocas ofertas que hay, predominan para discapacidad motriz. Sin embargo, yo me ha tocado que sí nos han llegado algunas ofertas para todo tipo de discapacidad. Hemos mandado a gente para la convocatoria y no van. No sé si por los sueldos, no sé si por desidia, no sé si por la ubicación, no sé por cuál sea el motivo, pero de repente también, justamente lo que comentaba ahorita Sara, hace falta el compromiso también de la persona que tiene alguna condición para ir por esos empleos. Desafortunadamente sí me ha tocado eso, que hemos llegado a conseguir ofertas y cuando las publicas no tenemos a la gente. Recién me cancelaron una invitación en Bursa, que si bien no tenía un sueldo fijo y que era por comisiones, sin embargo representaba una oportunidad porque trabajaba desde casa a tus horarios para todo tipo de discapacidad. Y no tuve más que 3 personas que hablaron y miren que lo publiqué en varios grupos. Entonces sí coincido en ese aspecto lo que dice Sara. Hace falta también de repente el compromiso de quienes tenemos una condición y que queremos buscar un empleo. Por otra parte, también coincido con lo que dices, Andrés. Vivimos en una realidad en nuestro país que no solamente afecta a las personas con discapacidad, afecta a con y sin discapacidad. Si ustedes se echan un ojito por los salarios que se pagan a nivel de licenciatura, independientemente de que se tenga o no una condición, la verdad son sueldos muy bajos. Y me ha tocado también de repente ver con personas que quieren el empleo cuando les dices, oye, hay un sueldo de 6,000, 7,000 pesos. No, es muy poco, es muy poco. Sí, la verdad, son pocos, pero son pocos de manera general. Desafortunadamente estamos en un contexto económico social del país muy crítico. Y entonces también de repente tiene que ser uno consciente de dónde estamos, no conformista, repito, aclaro, no se puede quedar uno con que, así está mal de todos, remedio con su de tontos, no. Hay que luchar porque cada día mejoren las condiciones en todos los aspectos y para todas las personas, pero sí también eso me ha tocado que cuando hay alguna oferta de empleo,
a la hora de ver los sueldos, la gente se desanima, las personas con discapacidad se desaniman. Sin embargo, le repito, uno que tiene que estar constantemente viendo todas las ofertas de empleo, todos los requisitos, no solamente para personas con discapacidad, sino para contrastar con lo que ofrecen para quien no tiene una condición, sí, los sueldos son muy bajos. Es toda mi participación, Andrés. Gracias, Jorge. Y sí, entonces, en ese sentido, a lo mejor quisiera no aclarar, pero mencionar que si lo que dije de la realidad social nos atiende a todos, no quisiera que sonara desalentador. No, a lo mejor podríamos utilizar esta información para usarla en un sentido motivador. ¿Cómo? Si ya estoy enterado de estos datos, veo la realidad, me dice Tere, o me pregunta Tere, ¿qué puedo hacer? Yo, en lo personal, siempre busco oportunidades y a veces tardan en llegar o no las vemos en un primer momento. Pero cuando hay que estar listo, cuando digo listo, hay que estar preparado, capacitado para aprovechar esa oportunidad. Entonces, regresamos a lo que, como empecé, le queda en nosotros también. El Estado no podemos aventarle toda la carga de la responsabilidad. Nosotros tenemos que buscar y estar listos para cuando encontremos esa oportunidad. Eso es un plano personal. Ahorita no atiende aquí a la reflexión, tanto a la reflexión, porque vamos a tratar o abordar temas meramente legales y jurídicos, que es como el siguiente tema que sigue. ¿Qué pasa cuando se te niegan o no encuentras? Ahí viene ya más o menos, ahora sí un poco el tema punible y sancionador. Aquí ya entramos ahora sí en materia. Nos remitimos a la Ley Federal del Trabajo, que en ese articulado establece la sanción en materia de discriminación laboral, únicamente en materia laboral. ¿Por qué lo reitero? Porque ahorita vamos a ir a otra materia, que dice que se impondrá de multa por el equivalente a 250 o a 5,000 veces el salario mínimo general al patrón que cometa cualquier acto o conducta discriminatoria en el centro de trabajo. Claro que aquí ya se está partiendo en el supuesto de que ya estás empleado, ¿no? Pero se tiene que mencionar también esta legislación. Continuamos con la siguiente, por favor. Y es en este tenor donde nos encontramos ahora en el Código Federal Penal, que aquí, no lo voy a leer, aquí menciona o describe que cualquier acto de discriminación será sancionado penalmente, ya no nada más laboralmente o civilmente como el daño moral, sino aquí ya se encuentran años de prisión por cometer algún acto de discriminación. Por razones, aquí le encontramos el de condición de salud, que es ahí donde encaja nuestra materia. Continuamos a la otra, por favor. No leemos todo el artículo, seguimos, no pasa nada. Okay, mire, como ser esta ley de carácter punitivo, sancionatorio, de pena, aquí ya se aprecia la sanción a la que es acreedora la persona que realiza acciones u omisiones discriminatorias con el fin de atentar la dignidad humana o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Se podría decir que es la ley que establece la sanción al incumplimiento del precepto primero de la Constitución que prohíbe la discriminación, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre si me discriminan en el trabajo, voy al Ministerio Público a denunciar este acto de discriminación o voy a alguna junta de conciliación y arbitraje para denunciar la discriminación? Se puede hacer ambas. Solamente, como lo digo, en última instancia se busca la sanción penal, ¿no? Pero no es necesario una u otra. Ok, nos vamos al impuesto, aquí ya a los beneficios fiscales que los había mencionado en un principio.
o económicos, la ley fiscal en su artículo 34 otorga el beneficio fiscal de la deducción al 100% de los activos fijos adquiridos como ajustes razonables, cuyo objetivo es el libre desarrollo de las personas con discapacidad en el área de trabajo. Okay, seguimos a la otra. Creo que nos saltamos una. No, perdón, sí estaba correcto. Perdón. El artículo 186 permite deducir el 25% del salario directamente pagado al trabajador que labore con alguna condición de discapacidad. Aquí, como son temas muy, muy técnicos, pues no me detengo porque ahí sí sería explicar cómo se hace la deducción o realmente cuándo entran los activos fijos como ajustes razonables. Entonces, solamente quiero mencionar que sí hay estímulos fiscales que presentan una ventaja económica para el patrón que emplee a personas con discapacidad. ¿Seguimos? Este distintivo de empresa incluyente es gratuito y de aplicación voluntaria. Está dirigido a impulsar y posicionar en el mercado a los centros de trabajo o a las empresas, que es lo mismo, que cumplen con lo establecido en las leyes, que se portan bien, ¿no? Que cumplen con los reglamentos, con las normas, que contraten personas con alguna condición de discapacidad. Y los beneficios que se otorgan son como el acceso a nuevos mercados, el incremento o acceso a financiamiento, reconocimiento y posicionamiento de la imagen institucional y de marca. En este sentido, y para ir ya dilucidando y concluyendo un poquito la idea que quise compartir, hay un académico de Harvard y secretario general de la ONU en temas de derechos humanos y de empresa que se llama John Ruggie, que dijo, y cito, no conozco ninguna empresa que haya quebrado por invertir en derechos humanos, y algunas que sí, por no hacerlo. Esta reflexión para mí es clara y no existe mejor inversión que la prevención. Entonces, me gustaría ir cerrando. Quería preguntar si les gustaría que les comparto, nada más les platico el caso práctico, o hasta aquí. ¿Cómo están? ¿No los aburrí mucho? Adelante, Andrés. Vamos muy bien. Sí. Ok. El caso práctico, sí lo ponemos porque lo debo de citar, creo que está abajo. Pues si les gusta más adelante buscarlo, lo anotan y son creo que unas 160 páginas, pero se los resumo rápido. Bueno, no tan rápido, pero es un caso en el que una empresa privada publica una vacante de pasante de derecho. Esta vacante es para una cadena hotelera, en el que dentro de los requisitos ya pone edad de 21 a 25 años, sexo indistinto, que se ubicaran en los quinto o sexto semestre de la carrera, que tuviera experiencia en derecho corporativo, establece las prestaciones, el sueldo, y señala, aquí viene el meollo, que la vacante no contempla la contratación de personas con discapacidad. En este sentido, la persona con discapacidad, que ya a partir de aquí se le va a llamar quejosa, porque va e interpone su demanda por daño moral. Entonces, se la desechan. Es improcedente, lo cual deja sin problemas o absuelve a la hotelera que claramente hizo mención de discriminación o excluyó a esa persona con discapacidad. Ya que desechan su demanda, insiste esta persona con discapacidad y presenta un recurso de apelación, el cual se lo vuelven a rechazar como improcedente.
se va a un tribunal ya federal, a un tribunal colegiado de circuito, me parece, y le vuelven a decir que no pasa, le niegan el amparo, quiere ampararse ya para este caso ya es un amparo, le vuelven a decir que es improcedente. Entonces, ya es hasta la Suprema Corte en donde dice, a ver, se interpone un recurso de revisión a lo negado por el tribunal colegiado. Entonces, lo atrae la Suprema Corte y revisa que por lo que se estaba quejando la persona con discapacidad que buscaba emplearse en esta vacante, a lo mejor no era como tal el daño moral, pero la Suprema Corte, al hacer un método jurídico que se llama suplencia de la queja, que es como que hace correcciones a ver realmente qué es lo que quieres, se da cuenta que sí implicaba una violación a los principios de igualdad y no discriminación. Entonces, es la Suprema Corte la que se da cuenta que hay violación a estos principios. Y se pregunta, ¿la vacante de una pasantía por una empresa privada en la que expresamente se indica que no se contempla la contratación de personas con discapacidad es discriminatoria? Resuelve claramente que sí. Entonces, sí, dice, la exclusión de personas con discapacidad en una oferta de empleo para realizar las labores de pasante de derecho carecía de justificación razonable para excluirla, ¿no? Lo que provocó un trato diferenciado y excluyente y por tanto una vulneración del principio de igualdad y no discriminación. ¿Por qué? Voy a resumir un poco más, para que quede más claro. La persona con discapacidad, al ser el empleo que buscaba, que únicamente requería capacidades profesionales, en este caso jurídicas, su discapacidad motriz no impedía que ella ocupara o participara en el proceso de reclutamiento de esta vacante. ¿Qué quiero decir? En otros supuestos, porque en toda esta sentencia que digo que son como 150 páginas, explican los supuestos que puede el patrón, no es que tenga derecho, pero puede hacer mención que sea excluyente cuando la discapacidad realmente sí presenta un impedimento para la realización del trabajo. Entonces, en este caso, no había, como lo mencionan, no había una razón lógica para excluirla y discriminarla, porque ella sí podía realizar este trabajo a pesar de tener o vivir con una discapacidad motriz. Entonces, se le da razón y gana el amparo. Entonces, sería todo lo que quería compartir con ustedes. Espero haber sido lo más claro posible y que les haya gustado, no los haya aburrido tanto. Muchas gracias. ¿Alguna duda? ¿Algo? Adelante, Tere. Gracias. Hace un rato estábamos hablando de derechos, ¿sale? El tema que has dado me pareció muy, muy loable. La verdad es que es bastante bueno. Y precisamente mi intervención fue precisamente por eso, hablando de derechos. Con experiencias personales, la verdad es que están muy bien fundamentadas y no puedo hablar, estamos hablando sobre temas de derechos, no puedo hablar sobre experiencias personales, porque la verdad yo creo que siento que me darían la razón, pero ahorita estamos hablando de derechos y la verdad es que a mí me pareció muy buena tu ponencia, la verdad muy buena. Me quedó aclarado la duda que yo tenía en cuestión de, hablando de leyes, estoy hablando de leyes, eso me pareció la verdad bastante buena. A mí me dejaste muy claro las cosas. Estamos hablando, obviamente no vamos a dejar que el gobierno nos resuelva nuestros problemas, ¿no? Porque finalmente las leyes están ahí para hacerlas valer, pero también para que nosotros las podamos y sepamos cómo exigirlas, ¿no? Esa fue una de mis intervenciones, el cual yo te agradezco, la verdad te agradezco mucho que me hayas aclarado mi duda. La verdad me quedó muy bien con tu respuesta. Muchas gracias por la ponencia.
títere. Y pues igualmente de este lado continuaremos trabajando para dominar estos temas que van cambiando, van evolucionando y siempre hay que estar como en los abogados actualizados y hasta llegar al dominio de la materia. Muchas gracias por sus comentarios y participaciones. Sergio, creo que te gustaría compartir algo, ¿verdad? Ok. Bueno, hola a todos. Pues sin duda tu ponencia me pareció muy fluida y he estado escuchando las opiniones de todos y sí coincido en que no todo se lo podemos dejar al Estado, pero también nosotros también debemos de buscar las formas, ya que tenemos que ver nuestra realidad como país. Sin duda, la situación está muy dura para todos, para personas con o sin discapacidad. Y particularmente el comentario que dijo la compañera Teresa sobre que a nosotros nos relegan en los empleos como personas con discapacidad, pues sí es muy cierto. Yo tengo compañeros que se han graduado de varias carreras en universidades y lamentablemente no encuentran trabajo para lo que estudiaron. Y no tienen de otra más que pues emplearse en otra cosa o poner, digamos, o poner sus propios negocios. Lamentablemente no tenemos o no se tiene de otra porque pues también hay que comer y si bien no trabajas en lo que estudiaste, pues no tienes de otra más que autoemplearte, ya sea poniendo un negocio. Pero sin duda sí hay que ver nuestra realidad y pues buscar formas, porque no todo se le puede quedar al Estado, o no, más bien no todo se le puede cargar al Estado. Gracias, Sergio, por tu participación y opinión. ¿Alguien más? Y gracias por sus comentarios y felicitaciones en el chat. Bueno, pues si ya no tenemos algún comentario, ninguna pregunta, queremos agradecerte, Andrés, por esta plática. Toda esta información es muy valiosa para todos nosotros, no solo para las personas con discapacidad, sino como ya lo comentaste, para personas también que no tienen discapacidad, pero de alguna u otra manera nos involucra a todos en este mismo tema, ¿no? Pues un aplauso para Andrés. Muchísimas gracias. Aquí terminamos la sesión de hoy y les invitamos para que el día de mañana nos acompañen también en la plática de la maestra Hilda Laura, que se llama Beneficios de la Accesibilidad Web, a las 4 de la tarde. Muchísimas gracias a todos y terminamos. Están solicitando sus datos, licenciado Andrés, por favor. Una pregunta, ¿no hay la sesión mañana a las 11 de la mañana?